Bien, el número requerido de apoyos ciudadanos para completar el 2% exigido por la ley era de 2.940 apoyos ciudadanos, mismos que el ciudadano en cuestión, Armando Arreguín, no presentó ante las autoridades respectivas y por lo tanto se proponen los siguientes resolutivos. Primero, se resuelve que el ciudadano Armando Arreguín Rodríguez, aspirante a candidato independiente al cargo de diputado de mayoría relativa por el Distrito Séptimo, con cabecera en el municipio de San Luis Potosí, no cumplió con el requisito de la obtención del respaldo ciudadano proporcional al 2% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal electoral del distrito para el que pretendía competir, contemplado en los preceptos legales señalados en la parte de los considerandos del presente dictamen. Segundo, razón por la cual no obtiene el derecho a solicitar dentro del plazo de ley el registro ante la Comisión Distrital Electoral Local número 7 como candidato independiente a diputado de mayoría relativa para el periodo 2015-2018, cuya jornada electoral se efectuará el 7 de junio de 2015. Tercero, en consecuencia, se declara desierto el proceso de selección de candidato independiente al cargo de diputado por mayoría relativa por el Distrito Electoral Local 7 para contender en el proceso electoral 2014-2015. Cuarto, en cumplimiento al numeral 238 de la ley de la materia, notifíquese personalmente. Es cuanto, consejera presidenta. A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Del mismo modo, rogaría a los consejeros electorales, de manera nominal, manifestar el sentido de su voto con el proyecto de dictamen aquí presentado. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. A favor. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la declaratoria relativa al CEFI del Mar Mejía Ponce, consistente en que, conforme a lo dispuesto en los artículos 237, fracción 2 y 3, y 238 de la ley electoral vigente en el Estado, no obtuvo el derecho a solicitar ante el organismo electoral el registro como candidato independiente al cargo de diputado de mayoría relativa por el 7º Distrito de San Luis Potosí para el periodo 2015-2018. Cedo el uso de la voz al secretario ejecutivo. Bien, de nueva cuenta, preguntaría su anuencia para obviar la lectura integral del dictamen y únicamente hacer una lectura de los resolutivos. Bien, si no hubiera inconveniente, cabe hacer señalar que en el presente caso el ciudadano Fidelmar Mejía Ponce estaba buscando el apoyo ciudadano para participar como candidato independiente como diputado de mayoría relativa por el 7º Distrito Electoral Local con cabecera en el municipio de San Luis Potosí. Presentó también carta de desistimiento de ir en pos del referido apoyo, misma que fue ratificada en su debida oportunidad ante la Secretaría Ejecutiva de este organismo. Por lo tanto, se proponen los siguientes resolutivos. Primero, con fundamento en los artículos 237, fracciones segunda y tercera, y 238 de la ley electoral vigente en el Estado, con relación a lo dispuesto en el punto 7.3, fracción segunda de los lineamientos para el registro de aspirantes y candidatos independientes, tomando en cuenta que el ciudadano Fidelmar Mejía Ponce, aspirante a candidato independiente al cargo de diputado de mayoría relativa por el Distrito Electoral Local número 7, con cabecera en el municipio de San Luis Potosí SLP, con fecha 20 de febrero del año 2015, presentó por escrito su desistimiento a la pretensión inicial de ir en pos del respaldo ciudadano para, en su caso, obtener el derecho a solicitar su registro como candidato a diputado de mayoría relativa en el Distrito Electoral número 7, documento que ratificó en todas y cada una de sus partes el día 2 de marzo del año en curso ante el secretario ejecutivo del Consejo,
Como consecuencia de lo anterior, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana declara desierto el proceso de selección de candidato independiente al cargo de diputado en mayoría relativa en el distrito electoral antes referido para el periodo 2015-2018, cuya jornada electoral se efectuará el domingo 7 de junio del año 2015. Segundo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley Electoral del Estado, notifíquese. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente. Rogaría entonces a los consejeros electorales manifestar el sentido de su voto de manera nominal con el proyecto aquí presentado. Consejero José Martín Fernando Fazmora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. De acuerdo. Consejera Cecilia Eugenia Mid Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la declaratoria relativa al José Álvaro Martínez Méndez, consistente en que, conforme a lo dispuesto en los artículos 237, fracción 2 y 3 y 238 de la Ley Electoral vigente en el Estado, no obtuvo el derecho a solicitar ante el organismo electoral el registro como candidato independiente al cargo de diputado de mayoría relativa por el 8º Distrito de San Luis Potosí para el periodo 2015-2018. Para desahogar este punto, vuelvo a solicitar el auxilio del señor secretario. Bien, con su venia, consejera presidenta, de la misma manera que en los dictámenes anteriores, se solicita la dispensa integral del mismo y únicamente pasar a la parte resolutiva y a los principales antecedentes. Si no hubiera inconveniente en hacerlo de esa forma. Bien. Bien, cabe hacer mención que el ciudadano José Álvaro Martínez Méndez, quien estaba en pos de la búsqueda del apoyo ciudadano para contender como candidato independiente a diputado de mayoría relativa por el 8º Distrito con cabecera en el municipio de San Luis Potosí, interpuso medio de impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado, mismo que se acumuló a otra serie de mecanismos de defensa interpuestos por otros candidatos independientes y obtuvo resolución favorable del tribunal para efecto de salvaguardar una porción normativa de la ley electoral que le exigía llevar de manera presencial el apoyo ciudadano ante las instancias respectivas. Bajo esta mecánica se desarrolló esta etapa de búsqueda del apoyo ciudadano, que para el caso concreto del Distrito 8º tenía que reunir una cantidad de apoyos de un número de 2.581 apoyos respectivos, lo cual significa el 2% del listado nominal del Distrito 8º. En el periodo abierto para la obtención de este apoyo, que fue del 21 de diciembre de 2014 al 29 de enero de 2015, dicho aspirante a candidato independiente presentó 1.990 fichas de respaldo ciudadano. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, dicha cantidad no resultó suficiente para cumplir con el requisito legal del 2% exigido por la ley. En función de lo anterior, se proponen los siguientes resolutivos. Primero, se resuelve que el ciudadano José Álvaro Martínez Méndez, aspirante a candidato independiente al cargo de diputado de mayoría relativa por el Distrito 8º, con cabecera en el municipio de San Luis Potosí, no cumplió con el requisito de la obtención del respaldo ciudadano proporcional al 2% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal electoral del distrito para el que pretendía competir, contemplado en los preceptos legales señalados en la parte de los considerandos del presente dictamen.
Segundo, razón por la cual no obtiene el derecho a solicitar dentro del plazo de ley el registro ante la Comisión Distrital Electoral Local número 8 como candidato independiente a diputado de mayoría relativa para el periodo 2015-2018, cuya jornada electoral se efectuará el 7 de junio de 2015. Tercero, en consecuencia se declara desierto el proceso de selección de candidato independiente al cargo de diputado por mayoría relativa por el Distrito Electoral Local 8 para contender en el proceso electoral 2014-2015. Cuarto, en cumplimiento al numeral 238 de la Ley de la Materia, notifíquese personalmente. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias. Señor secretario, a consideración del Pleno. De no haber ninguna intervención, agradeceré tomar la votación correspondiente. En consecuencia, rogaría a los consejeros electorales de manera nominal manifestar el sentido de su voto con el proyecto aquí presentado. Consejero José Martín Fernando Fazmora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. De acuerdo. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. Me abstengo de votar en este dictamen específicamente por tener un interés en el asunto. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, con 6 votos a favor y una abstención, se aprueba el dictamen aquí presentado. Muchas gracias, señor secretario. A continuación, pasamos al numeral siguiente del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la declaratoria relativa al C. Carlos Alberto López Flores, consistente en que, conforme a lo dispuesto en los artículos 237, fracción 2 y 3, y 238 de la Ley Electoral vigente en el Estado, no obtuvo el derecho a solicitar ante el organismo electoral el registro como candidato independiente al cargo de diputado de mayoría relativa por el 8º Distrito de San Luis Potosí para el periodo 2015-2018. En el uso de la voz, nuevamente, el señor secretario ejecutivo.